Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Bueno, ayer tuvimos clases con los pastores y bueno, Dios nos bendijo mucho. Hubo 15 en la casa y 10 por el Meet se llama. Gloria al Señor. Y estuvo muy bendecida, gracias a Dios. Y bueno, ahora estamos tan contentos de estar aquí, de saber que pues ya lo del campamento ya está resuelto en cuanto al lugar, ya está asegurado, ya está contratado. Y qué bueno que ya en todas las iglesias se está haciendo las listas de los que van a asistir. Así que esperamos una gran bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hemos estado estudiando acerca de aquellas personas en la Biblia que pisaron la cárcel, que estuvieron presos, y a través de lo que ellos experimentaron, Dios ha dejado para nosotros una enseñanza, constancia de que Dios es un Dios fiel y que cuando Él permite que estas cosas pasen, siempre se va a cumplir un propósito de Dios. No hay descuidos divinos, no hay ninguna situación de que Dios esté demasiado ocupado en otras cosas como para no atenderte o para no atender la situación que tú estás viviendo, sino que todo, absolutamente todo, es intencional. Aleluya. Todo tiene que ver con el propósito de Dios para nuestras vidas. Lo que estés pasando, estás donde Dios quiere que estés, y si Dios consideró que estés en un lugar en donde todo está en contra, bueno, Dios lo consideró necesario. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En el momento en que en nuestro corazón esto se realiza, lo creemos, estamos seguros, tenemos convicción de que Dios está impuesto en todos nuestros caminos, entonces vamos a experimentar también el poder y el respaldo de Dios y vamos a ver su gloria. Gloria al Señor. Para que haya gloria, necesita haber oscuridad. Para que Dios se manifieste con poder, necesita haber oposición. Y son en esas situaciones donde nosotros no tenemos capacidad por nosotros mismos de salir adelante, que Dios está obrando su voluntad para que se prevalezca o se cumpla su perfecta voluntad, y nosotros además seamos enriquecidos, seamos bendecidos, seamos transformados y estemos en una mejor posición para caminar con el Señor. Y bueno, hemos visto la cárcel de José y después la cárcel de Samson, y después vimos la cárcel que experimentaron los profetas, y en cuarto lugar vimos a Juan el Bautista. Vimos cómo Juan el Bautista también experimentó la cárcel y explicamos lo maravilloso que es Dios y cómo él fue un hombre dichoso, él fue un hombre feliz, porque la felicidad consiste en hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Bendito sea Él para siempre. Y bueno, vamos a continuar y vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 4. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Y dice: y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús
la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente por la tarde. Gloria al Señor. Y dice más muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fueron el número de los varones como 5,000. Gloria al Señor. Y bueno, para poder entender esto, acuérdense que en el capítulo 3 ellos subían a la oración a la hora de nona, y dice la Biblia que había un cojo en la puerta que se llamaba la Hermosa. Él estaba allí pidiendo limosna, y ellos iban a la oración, y Dios los guió porque ellos le miraron y le dijeron a él: míranos. Y él levantó su mirada esperando recibir alguna moneda, pero ellos se voltearon los bolsillos y dijeron: mira, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y le tomaron de las manos. Dice, y luego le fueron afirmados sus pies y sus tobillos. Y entonces él se levantó y entró al templo caminando y saltando y alabando a Dios. Y bueno, esto trajo una gran conmoción. Muchas veces Jesús había entrado por esa puerta. Y seguramente este hombre pues tenía más de 40 años o tenía 40 años, y desde nacimiento él era cojo, tenía sus piernas tullidas, él estaba postrado, lo tenían que llevar, ponerlo en la puerta y después recogerlo y tomar el dinero que él había recolectado de las limosnas, y entonces pues sustentarlo con ese dinero. Y esta era su triste vida, ¿verdad? Pero bueno, pues pasó el tiempo en que Jesús estuvo predicando y él nunca experimentó nada especial. Él seguía su rutina. Pero esta ocasión, Dios guía a los apóstoles, porque ellos también habían entrado muchas veces por esa puerta. Ellos subían a la hora de nona. Era una hora a la que se acostumbraba orar. Y ellos subían con el propósito de unirse a esa reunión de oración. Pero entonces Dios los guía a este hombre, y para este hombre este es un día singular. A veces cuando nosotros vemos una sanidad, pensamos, la Biblia está diciendo cómo él estaba enfermo y cómo en una palabra al siguiente momento estaba sano. Y entonces decimos, queremos ver eso. Pero piensa un poco en cuánto tiempo durante el ministerio de Cristo, durante sus 3 años de ministerio, sus subidas a Jerusalén, el poder estar en las fiestas como judío fiel. Bueno, pues él había subido y entrado por esa puerta muchas veces. Así que él tuvo que esperar. Y bueno, esto quiere decir que Dios está haciendo algo que no es visible, algo que tiene que ver con preparación, algo que tiene que ver con el corazón, algo que tiene que ver con generar expectativa. Gloria al Señor. Así que, bueno, un hombre que ha estado toda su vida enfermo, que nunca ha caminado, que no sabe lo que es hacerlo. Bueno, los niñitos van aprendiendo primero a hacer solitos y luego a dar pasitos y se van entrenando hasta que controlan el equilibrio y ya no se caen, y entonces pueden dar pasitos y llega el momento en que pueden correr. Todo esto es entrenamiento, todo esto es un proceso. Y este hombre pues no tenía esa experiencia, no sabía lo que era estar de pie, no sabía lo que era caminar.
Él estaba acostumbrado a estar en el suelo. Y bueno, lo que él sabía era levantar la mano para recibir limosnas. Y pues era una vida ordinaria, triste. Y bueno, pues uno podría pensar, ¿cuántos como él hay por todos lados, verdad? Pero hay un tiempo de Dios. Y ese fue el tiempo de Dios para él. Y entonces ese hombre pudo sentir el amor de Dios en manera tan personal. Ellos le dicen, no tenemos ni oro ni plata, lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Este hombre se levanta. Ellos le toman de la mano, lo jalan. Y bueno, yo creo que sus huesos tronaron porque estaban tullidos de no haber sido usados nunca. Seguramente estaban secos, sus piernas sin músculos. Bueno, un hombre lisiado, de nacimiento. Así nació. Y entonces, dice la Biblia que él se puso en pie, caminó y brincó. Y bueno, yo creo que si no brinca, se le sale el corazón del pecho de tanta emoción. Él estaba feliz. Jamás había imaginado que esto pudiera pasar con él. Él no se sentía amado, tal vez se sentía olvidado de Dios, tal vez se sentía, como muchas veces nos sentimos, desanimados, aburridos de nuestra vida. Así se sentía este hombre. Pero bendito sea Dios, ahora él se sentía amado. ¿Qué estaba haciendo? Él no dice la Biblia que entró gritando, estoy sano, estoy sano, estoy sano. ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia? Que él entró al templo saltando y alabando a Dios. Así que era genuino, él estaba sintiendo el amor de Dios, se sentía amado. Lo más precioso de la sanidad es que te sientes amado, es que sientes que Dios puso su atención en ti y que tú eres especial para Él y que ese es tu momento con Él. Y hermano, este hombre estaba feliz. Bueno, cuando has pasado un largo tiempo de sufrimiento y sientes el beneficio, la bendición de Dios, bueno, pues se te olvida todo lo pasado. La Biblia dice que las mujeres que tienen el dolor de parto, una vez que el niño nació, se olvidan del dolor de parto, como si no lo hubieran sufrido. ¿Por qué? Por el gozo de haber traído un niño al mundo. El gozo que viene después suple con creces la carencia que hubo. Así que ese hombre, como si no hubiera estado cojo, como si no hubiera estado postrado, como si su vida no hubiera sido por 40 años una vida tan triste. Él estaba feliz. Y bueno, toda la gente lo conocía, porque todos lo veían todos los días allí. Así que se corrió la voz y se vino una multitud de miles. Nada más contando los hombres, aquí menciona a 5,000 hombres, dice sin contar las mujeres. Así que si pensamos en un número proporcional de que generalmente hay un poquito más de mujeres que de hombres, actualmente parece que está muy parejo, 50-51, una cosa muy cercana, pero digamos que 1 por 1. Entonces habría otras 5,000 mujeres, más niños. Así que había allí más de 10,000 personas. Entonces, cuando todos están asombrados y dicen ¿qué está pasando? ¿Cómo pasó esto? Entonces Pedro se levanta y dice, no miren a nosotros como si por nuestra virtud o piedad este hombre haya sido sanado, sino que
en el nombre de Jesús de Nazaret, el que ustedes crucificaron. Dios le levantó de los muertos y le ha hecho Señor y Cristo. Y por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y les empieza a hablar del perdón de pecados, les empieza a hablar de la visitación de Dios. Bueno, tú puedes leer el capítulo 3 y todo el resto del capítulo es la predicación que ellos dieron. Parece ser Pedro estaba tomando la palabra y estaba predicándoles. Y al empezar el capítulo 4, está diciendo, y hablando ellos al pueblo, es decir, mientras ellos predicaban, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos. Es decir, todo este tumulto, todo este alboroto que se estaba dando, el ver tanta cantidad de gente allí, produjo desconcierto y celos en los sacerdotes. Así que vienen los sacerdotes y vienen ahí los saduceos y el magistrado del templo y dice, estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Es muy importante, hermanos, aprovechando la explicación, que cuando hablemos de Jesús nunca dejemos de lado la resurrección. El que ustedes mataron, Dios le resucitó de los muertos, le dijeron. Y empezaron a hablar de la resurrección. Y cuando tenía que ser repuesto Judas, para que otra vez fueran 12 apóstoles, entonces dice Pedro que uno de los que estuvo con nosotros desde el principio se ha hecho con nosotros testigo de su resurrección. Así que, ¿de qué somos testigos nosotros? De su resurrección. Pero eso pasó hace tanto tiempo, pero tenemos evidencias. Las evidencias hablan solas. ¿Y cuál es la evidencia que tenemos? Que cuando Él fuera exaltado, enviaría al Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo vino, hablaron en otras lenguas, y ahora, 20 siglos después, tenemos las evidencias de que Cristo resucitó, porque viene el Espíritu Santo, nos llena y hablamos en otras lenguas. Esa es una evidencia de que Cristo está vivo. Y ese poder es lo que necesitamos, esa convicción que viene de ser testigos, es lo que la gente necesita oír, porque son convencidos por nuestro testimonio, porque Cristo está vivo y Cristo está con nosotros. Gloria al Señor. Así que, el celo cega. Ellos están ciegos. Están viendo un milagro y no se asombran. Se enojan. Cuando Cristo vivía y hacía un milagro en sábado, se enojaban. ¿Qué no puedes sanar en viernes? ¿O en lunes? ¿Por qué tienes que sanar el sábado? Y era un gran milagro, era algo maravilloso. Un hombre lisiado estaba, un ciego, un sordo, estaba sanando. Pero ellos no les impresionaba la sanidad, sino ellos simplemente tenían celo, porque eso iba contra sus tradiciones. Qué poderosas son las tradiciones. Y por ejemplo, he visto personas que no van a la iglesia en todo el año, pero el culto de Navidad ahí están. Y parece que ese vale por todo el año, ¿verdad? Porque es algo muy especial. Y se vuelve tan importante que sin estar en la Biblia es más importante para muchos que la Santa Cena, por ejemplo. La Santa Cena es un mandamiento del Señor. La Navidad es un invento. Dios no mandó, en ninguna parte hay alguna
insinuación siquiera de que se celebrase el nacimiento de Jesús. Pero sí hay un mandamiento de que celebremos su muerte. Y celebrar su muerte no es Semana Santa. Celebrar su muerte es Santa Cena. Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria al Señor. Entonces, lo bíblico es tan importante que nosotros chequemos lo que hacemos en relación a la palabra de Dios, no sea que estemos celebrando mandamientos de hombres. Bueno, fui a la presentación de un bebé, me invitaron para estar allí, y era una iglesia tradicional, y bueno, lo que yo vi, pues me pareció muy católico, porque, bueno, lo trajeron y lo levantaron, y luego tomaron aceite y le hicieron una crucecita con el pulgar en su frente, y una serie de cosas que yo dije, ¿habrán checado alguna vez que eso que están haciendo no está en la Biblia? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo aprendieron? Porque les dijeron que eso era lo que debían hacer. Y celebran 15 años y celebran pues muchas cosas que no tienen base bíblica, pero que se hacen, es una tradición y se vuelve algo sagrado. Y así pasan las cosas. Así que, bueno, es importante que Dios quebrante este velo, esta ceguera, esta falta de entendimiento, esta falta de hambre de hacer lo correcto, de hacer las cosas que sí tienen una base bíblica. Gloria al Señor. Y bueno, el Señor les había dicho, las cosas que yo he hecho, ustedes también las harán. ¿Cuándo? Él dice, porque yo voy al Padre. Así que era importante que Él estuviera a la diestra del Padre, que Él hubiera subido sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Así que, sentado a la diestra del Padre y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y entonces, ahí está una evidencia, ahí está el testimonio, esto es lo correcto, esto es lo bíblico. Y entonces, bueno, pues había personas dotadas de poder, del poder del Espíritu Santo, que podían comunicar con Dios en el Espíritu, que podían hablar cosas que ni ellos entendían, pero que dice la Biblia que el Espíritu ora por medio de nosotros conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas no puede hacer Dios mientras nosotros oramos lenguas? Y bueno, tengo una gran tentación de seguirme mirando todos los detalles que incluyen estas narraciones, pero quiero que avancemos en este punto. Realmente la palabra de Dios está diciendo que estos hombres resentidos tomaron a los apóstoles, y ahora ya eran 12, incluyendo a Matías, porque Matías fue contado con los 11, y dice que los metieron a la cárcel. Dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Gloria a Dios. Y entonces, bueno, imagínate lo que está pasando. Acaba de haber un milagro y de pronto la iglesia se queda sin líderes. No agarraron a Pedro, no agarraron a Juan o a Pedro y a Juan. También a ellos los van a meter a la cárcel y lo vamos a estudiar. Pero en este momento están tomando a los 12 apóstoles. Y fresco bote para adentro. Y la iglesia se quedó sin líderes. Y dice que, bueno, yo creo que anocheció y ellos, toda la iglesia estaba
consternada seguramente, porque pues no estaba ninguno de los ancianos de la iglesia, no había ninguno de los 12 apóstoles. Todos estaban presos, todos habían sido metidos a la cárcel. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué dices gloria a Dios si los metieron a la cárcel? Pues porque eso era la voluntad de Dios. Eso es lo importante para nosotros, saber que Dios tiene un plan, que Dios no está haciendo las cosas improvisadamente, que Dios no toma decisiones de último momento, que Dios no está tomando, como decimos, soluciones sobre las rodillas. No está haciendo algo así, sino todo, y lo vamos a leer, estaba perfectamente planeado. Gloria a Dios. Aunque tú no lo entiendas, Dios tiene un plan para ti. Y lo que está pasando contigo tiene que ver con el plan de Dios para ti. Y cuando te enfermas, tiene que ver con el plan de Dios para ti. Y cuando estás en escasez económica, tiene que ver con el plan de Dios para ti. Y cuando estás en la cárcel, tiene que ver con el plan de Dios para ti. Estés donde estés, en el hospital, en la calle, sin alimento, pasando frío, etcétera. Lo que estés pasando forma parte del plan de Dios para ti. Aleluya. Gloria al Señor. Allí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 5, dice: para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo, en la cual vosotros os alegráis en la fe, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones. Escucha esto, si es necesario. ¿Dónde estás? Donde Dios consideró necesario que estés. Bendito sea el Señor. Grábatelo bien en tu corazón, porque cuando no le encuentres sentido a las cosas, tú debes saber: Dios me tiene en sus manos y estoy en su voluntad, y lo que Dios está haciendo es bueno para mí. Aleluya. Pero es difícil, pero es bueno. Y lo que es bueno requiere atención especial. Si Dios te quiere para una empresa muy especial, necesita darte un entrenamiento acorde, especial, como el llamado que tienes. Alabado sea Dios. Algunos dicen: mira, ese es un apóstol. Atrás de ese ministerio y atrás de ese hombre que está cumpliendo una función dentro del cuerpo, hay un entrenamiento. Y ese entrenamiento lo preparó para estar en esa posición. Dios no te va a mandar a la guerra sin fusil, te tiene que equipar y te tiene que pasar por el fuego y por las aguas, porque tienes que aprender a depender de Dios y tienes que conocer por experiencia las maneras que Dios tiene para darnos la victoria. Dios no te evita el fuego, no te evita las aguas, pero no te anegarán, ni la llama arderá en ti. Alabado sea Dios. Bueno, Dios es tan fiel con esto. Y entonces, solo si es necesario, estarás allí, en esa situación. Bendito sea nuestro Dios. Y dice la Biblia que los que habían oído la palabra creyeron, y fueron el número de los varones como 5,000, puros varones. Gloria al Señor. Y aconteció al día siguiente que se juntaron en Jerusalén los príncipes de ellos, y los ancianos, y los escribas,
y Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal. Y haciéndolos presentar en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Bueno, una reunión magna donde van a estar todas las gentes que toman decisiones, todo el Sanedrín, todo lo que es la casta sacerdotal y todos los que tienen como el presidente, como el sumo sacerdote y como todos los que eran del linaje sacerdotal, estaban allí. Era un caso importante. Había que ponerle un alto a esta secta. Había que parar esta agitación que estaban perturbando la paz en el pueblo. Les estaban quitando el control y ellos no podían perder el control. Ellos van a hacer lo necesario para conservar el control. Y entonces le hacen la pregunta. Y bueno, la respuesta de Pedro: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel. Y bueno, ahí estaba toda la crema y la nata. Y dice la Escritura: pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y bueno, se la está soltando directa. Les está diciendo: ustedes lo desecharon. Él es la piedra de ángulo. Él es el cimiento estable. Él es el fundamento del edificio. Pedro no está diciendo: yo soy. Está diciendo: Cristo es el fundamento. Gloria a Dios. Cuando dicen que, bueno, cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dijo: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y bueno, cuando algunos leen esto, dicen: Pedro es la piedra. Pero no, Pedro está predicando aquí, y es Pedro que dice que la piedra, la que desecharon los edificadores, que vino a ser cabeza del ángulo, es Jesucristo de Nazaret. Pablo va a decir: nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y entonces, en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto es una sentencia de capital importancia. Hermanos, Cristo no es un camino, Cristo es el único camino. Cristo no es una de tantas maneras, es la única manera de ser salvos. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos, sino Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Quiero que notes el testimonio tan poderoso que se está dando. Ellos no lo pueden negar. Y dicen: bueno, son pescadores, estos ni a la escuela fueron. No tienen letras, es decir, no saben leer y escribir. Y son unos ignorantes. Pero nos están diciendo cosas que no podemos negar.
Y entonces entre ellos decían, estos son los que estaban con Jesús. Reconocían que lo que ellos sabían, que lo que ellos hablaban, con esa seguridad y esa autoridad, lo habían aprendido de Jesucristo. Alabado sea Dios. Y entonces se maravillaban. Y quiero decir, se les caía así la boca. ¿Sí? Porque ellos no cabían de asombro de ver a estos hombres iletrados hablando con tanta propiedad. Y bueno, en todo nosotros vemos el trabajo que Dios había hecho en sus vidas, el tiempo que le había tomado a Dios prepararlos, capacitarlos para poderlos enviar y ver que ellos están haciendo bien el trabajo de Dios. Bendito sea el Señor. Y dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra, no podían negar. Ahí estaba el hombre, yo no sé si todavía estaba pegando brinquitos, pero él estaba feliz. Y si alguien le hubiera preguntado, no querían ni siquiera, querían desaparecerlo de allí, pero no podían negar, porque el hombre estaba allí, y el hombre era una evidencia del milagro que Dios había hecho. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria al Señor. Y bueno, dice la Escritura, mas les mandaron que se salieran fuera del concilio y conferían entre sí. Lo sacan afuera para que ellos estén aquí comentando, poniéndose de acuerdo, qué van a hacer con este problemón que tienen. ¿Por qué tienen un problemón? Por sus celos, porque están ciegos, porque viendo no ven, porque no se asombran por las cosas maravillosas que Dios hace, sino se enojan. Y bueno, en esta condición tan contradictoria, en que ellos están entrampados, dice, ¿qué vamos a hacer a estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Era como para que cayeran de rodillas y confesaran a Jesucristo. Tenían tantas evidencias y tan fuertes. Pero, hermano, ¿cómo es la tradición? ¿Cómo es la religión que nos impide ver la verdad y reconocer el amor de Dios y el poder de Dios? Había tantas evidencias. Ellos podían haber sido objeto de ese amor, pero ellos se cerraron. Ellos estaban considerando, nosotros tenemos la razón, porque somos judíos, porque somos sacerdotes, porque estamos enseñando la ley de Moisés, y tantos argumentos, y estamos guardando el sábado, y cosas que, bueno, nunca habían entendido realmente su significado. Pero bueno, dice, todavía porque no se divulgue más por el pueblo, amenacémoslos, que no hablen de aquí en adelante en nombre alguno, a hombre alguno, en este nombre. Y llamándolos, los intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Así que, bueno, pusieron la peor de sus caras, les gruñeron, les hicieron gestos, se pusieron muy severos y los conminaron, los intimidaron. Bueno, los trataron de intimidar, amenazándolos. Y dice, ya, está prohibido y no pueden hablarle a nadie, ni enseñar nada en el nombre de Jesús. Hermanos, ¿tú crees que algo así puede parar al Señor? Cuando hay gente de Dios, creyente verdadero, no ve esto como un inconveniente, lo ve como una oportunidad
Esto depende de la visión que tenemos. Si sabemos en qué está Dios ocupado y nos involucramos en eso, estaremos trabajando, coadjutando o siendo coadjutores con Dios. Alabado sea el Señor. Y dice, entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron, y les dijeron, a ver, díganme ustedes, les voy a decir lo que ustedes me están proponiendo y cómo lo veo. Dice, juzguen ustedes qué es lo justo delante de Dios, obedecer antes a vosotros que a Dios. Y bueno, es el colmo de la necedad, que ellos saben que lo que ellos están haciendo es contra la voluntad de Dios. Y ellos se lo aclaran por una vez más y les dicen, lo que ustedes dicen no lo podemos hacer porque tenemos que obedecer la voluntad de Dios. No podemos dejar de obedecer a Dios. Esto es muy importante. A veces, la esposa es creyente, el esposo no es creyente, el esposo se impone y obliga a la mujer, la amenaza, y la mujer viene con el pastor y el pastor dice, sujétate a tu marido porque eso es la voluntad de Dios. Y entonces la mujer se sujeta a su marido, deja de ir a la iglesia y se le seca, se le marchita la vida en el espíritu. ¿Por qué? Pues porque no está recibiendo alimento espiritual, no está recibiendo la bendición de Dios, está al margen de todo eso. ¿Será la voluntad de Dios que una mujer que es creyente tenga que obedecer a su marido cuando le prohíbe ir a la iglesia? Alguno dirá que sí, otro dirá que no. Lo que Pedro dice es, si todo lo que tú me dices como autoridad está de acuerdo a lo que Dios quiere, te voy a obedecer. Pero si lo que tú me pides no está en línea con la voluntad de Dios, no te voy a obedecer, porque voy a ser obediente a Dios. Y esas son las prioridades, y eso es lo que nos da sabiduría, el poder tomar decisiones que van a significar riesgos, que van a significar problemas, pero que son las correctas, porque entonces nosotros estaremos mostrando valor, confianza, seguridad. Sabemos en quién hemos creído. Aleluya. Y esto, hermanos, que va a significar violencia, que va a significar contrariedad y problemas, es la voluntad de Dios. Él dijo, yo no vine a meter paz, sino espada. Porque por causa de mí estarán 3 contra 2 y 2 contra 3 en una familia. Y esto, hermanos, significa que todo iba en armonía y alguien recibe a Cristo y entonces toda la familia está emproblemada. ¿Por qué? Porque cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios, todo el infierno, todas las tinieblas se van a oponer. Pero eso es saludable, eso es necesario, eso es importante entender, que forma parte de lo que Dios quiere que suceda. Gloria a Dios. Bueno, los jóvenes hebreos, pues ellos miraron lo que decía ahí, que cuando sonaran los tambores y que empieza la música y todo mundo en toda la calle, todos inclinados frente a la estatua y solo 3 jóvenes de pie. Así que viene todo el cuerpo policíaco. Queremos que sepas que si no nos libran, de todos modos no adoraremos tu imagen. Gloria a Dios. Y ellos estaban diciendo, confiamos en Dios, pero si a Él le place que muramos, nos morimos sin adorar, sin desobedecer, sin hacer diferente a la voluntad de Dios. Y esto es lo que provoca que el diablo se enoje. Gloria a Dios. ¿Y cómo es que el diablo te ataca?
a través de toda la gente que está cegada por tradiciones y por religiones. ¿Sabes? La gente idólatra mata por su Dios. Los hijos de Dios mueren por el suyo. No matan por el suyo, mueren por el suyo. Es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, el Señor nos dijo que no temamos a quien mata el cuerpo. ¿Qué es lo que el diablo hizo? Mató el cuerpo de Cristo. Y Cristo nos mostró el ejemplo de que eso no nos debe de impedir permanecer en la voluntad de Dios. Y bueno, entonces ellos están muy enojados y bueno, los amenazan. Y ellos le dicen, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos desobedecer a Dios. A ti sí te desobedecemos. Y no estamos en rebelión. Y no estás en rebelión con tu esposo si lo que él te pide es contra la voluntad de Dios. Si es el papá borracho que le dice al hijo, ve a la tienda y pídele fiado un six de cervezas y tráeme una cajetilla de cigarros. El niño puede decir, papá, te respeto, te amo, pero yo no voy a hacer eso. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Qué va a significar? Que el papá va a agarrar el cuero o lo que tenga a la mano y va a maltratar a sus hijos. Está borracho. Y está enojado. Pero cada golpe de esos, cada situación que se levanta en contra de un cristiano porque hace lo correcto, glorifica a Dios. Gloria a Dios. Te está entregando a ti recompensas, galardones, medallas, preseas. Bendito sea Dios. Cuando el Señor te llame y te diga, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que sea el momento en que Dios venga y te reconozca y te alabe. Dios te alabe a ti. Todo el tiempo alabamos a Dios, pero va a haber un día en que Él nos va a alabar a nosotros. Y te va a decir, bien hecho, hijo. Eres un buen siervo. Vámonos. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, ellos entonces los despacharon y amenazándolos, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sido hecho, porque el hombre a quien había sido hecho este milagro de sanidad era de más de 40 años. Gloria a Dios. Él desde nacimiento estuvo así y tenía más de 40 años. Y dice la Escritura que lo que fue hecho no fue una sanidad, fue un milagro de sanidad. Aleluya. Y sueltos vinieron a los suyos. O sea, ya no pudieron retenerlos en la cárcel, ya el pueblo estaba allí, tal vez tenían pancartas, suelten a los apóstoles o alguna cosa así, y estaban protestando, ¿verdad? Y ellos temieron y soltaron a los apóstoles con amenazas. Y ellos vinieron a los suyos, vinieron a la iglesia, llegaron a donde estaba aquel grupo de personas orando por ellos. Ellos no estaban, desolados, ellos estaban confiados. Y fíjense lo que dice. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes. Unánime quiere decir con una alma, con una misma mente. Gloria al Señor. Dice, alzaron unánimes la voz y dijeron, y yo quiero
imaginarme este momento, porque todos están hablando al mismo tiempo. Pero nota cómo es como un coro, todos están diciendo, sin que esto lo hayan memorizado, sin que sea un rezo, ellos están diciendo, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Y esto, un montón de voces al mismo tiempo. Alabado sea Dios. La mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste Herodes y Poncio Pilato con todos los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer ¿qué cosa? Lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. En el caos, en el diluvio, Jehová preside. Aleluya. Hermanos, no hay ninguna cosa, por pequeña, que esté fuera del control de Dios. Tal vez tú lo veas color de hormiga y tú puedes decir, esto ya se echó a perder, esto ya se amoló, pero Dios sigue en su trono y Él tiene el control. Y cuando estés allí, acuérdate, Dios está en su trono, Él tiene el control, el diablo está vencido y toda oposición no va a prevalecer. La victoria es nuestra. Aleluya. Dice, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, guárdanos en el hueco de tu mano, que no nos toque ni un cabello de nuestra cabeza. ¿Así estaban orando? Dice, mira sus amenazas. Y dice, danos a hablar tu palabra con confianza. Señor, mira la oportunidad. Nosotros vamos a hablar con autoridad. Bendícenos. Que hablemos con autoridad, con toda confianza. Y mientras nosotros hablamos, nuestra petición es esta: que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Gloria al Señor. Hermanos, esta es la petición que Dios espera oír. No que estés diciendo, Señor, allí donde te horadaron las manos, allí en el huequito, ahí échame adentro y cúbreme, que nadie me encuentre. Una vez, un vecino que era militar, y nosotros estábamos celebrando culto en la casa del pastor, y el vecino que era militar, pues se molestaba por los cantos, así que él sacó unas tremendas bocinotas, y cuando estaba el culto, él ponía las bocinas hacia el patio donde estábamos reunidos, y le ponía el sonido a todo volumen. Y entonces, bueno, nosotros cantábamos, pero esas bocinas, ¡pum!, era un ruido ensordecedor. Pero nosotros seguíamos cantando como si no hubiera bocinas, y este señor se purgaba, se enojaba, nos echaba cubetadas de agua. Pero seguíamos haciendo los cultos. Gloria al Señor. Y un día que va a la delegación y que pone una demanda, y que vienen y que se llevan al pastor preso. Y bueno, vinieron así a medio del culto, preguntaron por el pastor, él levantó la mano, lo agarraron y se lo llevaron. Ahí rodeado de policías, ¡chum!, se fue a la delegación.
Y todos nos quedamos así. No nos quedamos de a 6, nos quedamos de a 7. Porque ese es el número correcto. Aleluya. Y entonces nos pusimos a orar. Y algunos estaban compungidos diciendo: Señor, cuida a tu siervo, que no le toquen ni un cabello. Señor, guárdalo, que no lo vayan a maltratar. Y así, ¿no? Y bueno, yo estaba ahí en la reunión y me empecé a enojar. Me disgustó mucho las oraciones que se estaban haciendo. Y yo dije: Señor, no te vamos a pedir que no lo toquen, ya lo tocaron. Que no lo aprendan, ya lo aprendieron. Lo que te pedimos es que tu nombre sea glorificado y que le des sabiduría para que él hable tu palabra con confianza. Eso es lo correcto, eso es lo que hay que pedir. Aprovecha la oposición para mostrar la gloria. Mientras más oscuridad, mientras más pecado, sobrepuja la gracia. Dios hace las cosas y se glorifica mientras las situaciones se ponen más difíciles. Dios se glorifica con los resultados. Que se murió el hermano, que lo mataron. Bueno, allá en Colombia, un pastor promovió el que todas las iglesias se reunieran a orar, porque había tanta violencia en el país, que todos los días había muertos en las calles de la ciudad. Y entonces él mandó una comitiva, y los hermanos fueron visitando todas las iglesias cristianas y los invitaban a orar a tal hora, juntos. Y entonces cada iglesia empezó a orar. Pero luego se presentó una oportunidad y conoció al administrador de un estadio de fútbol. Y entonces fue y consiguió que les dieran permiso. Y entonces convocó a todas las iglesias de la ciudad a que fueran a tal hora al estadio para orar todos juntos. Y empezó a juntarse, y no importa si eran bautistas, presbiterianos, metodistas, de todos estaban allí, pentecosteses, allí estaban los cristianos. ¿Y qué hacían? Orar porque el cese de la violencia en Colombia. Y oraban, y oraban, y oraban. Y esto, bueno, pues molestó al diablo, por supuesto. Esta oración era como algo que estaba rasgando las tinieblas, y esto pues no le gustaba al diablo. Así que vinieron unos narcos, que son los que hacían toda esa violencia, y esperaron al pastor cuando él iba a salir para la reunión, y lo mataron a balazos. Y bueno, imagínate, podían ellos decir: le dimos el tiro de gracia a este movimiento y ellos van a estar atemorizados y ya nunca más se van a reunir. Pero algo pasó diferente. Cuando el grano de trigo cae en tierra y muere, lleva mucho fruto. Y esto lo que hizo fue que se corriera la voz, y de ciudades vecinas empezaron a venir a la hora de la oración, y el estadio se llenó de puros cristianos orando, pidiéndole a Dios el cese de la violencia, que Dios hiciera maravillas, que Dios convirtiera a los delincuentes, a los malvados, a los sicarios. Y oraban y oraban y oraban. Y la muerte de este hombre fue como atizarle a aquella hoguera que estaba encendida, y entonces todo Colombia, todos los cristianos de Colombia empezaron a orar en todas las ciudades. Y hermanos, Dios obró. No fue una operación de gobierno, sino fue una intervención divina. Y cesó la violencia. Y bueno, el gobierno
habló de sus estrategias y de cómo lo habían logrado. Pero, hermanos, fue Dios respondiendo la oración de su pueblo. Gloria al Señor. En México estamos como secuestrados por la delincuencia. ¿Qué es lo que hacemos? En las reuniones de oración estamos pidiendo por el cese de la violencia en México, porque Dios se ha glorificado en medio de estas situaciones. En la reunión de los pastores, en los viernes de oración con los pastores, se está orando por esto. Gloria al Señor. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que tenemos que hacer es promover que todas las iglesias se unan para orar en esta dirección. Y hermano, bendito sea Dios. Tal vez haya diferencias en los credos. Algunos creen que la salvación se pierde, otros creen que no se pierde, y los dos son cristianos. Les falta entendimiento, pero los dos son cristianos. Y para orar en el nombre de Jesús basta con tener una necesidad y tener una promesa. Si tienes una necesidad y tienes una promesa, ya estuvo. Ya puedes usar su nombre, ya puedes pedir de parte de Jesús porque está en la promesa. Y entonces vamos a provocar que algo glorioso suceda y que estos nidos de Satanás que están proliferando por todo el país, que han secuestrado al país, que cobran derecho de piso por todos lados a todos los negocios, que tienen atemorizada a la población, que no puede entenderse cómo esto llega a tal magnitud, a menos que este país haya sido entregado a Satanás. Y esto es lo que pasó. Cuando invocaron a los espíritus y le dieron el bastón de brujo mayor, se desataron poderes de las tinieblas en México y se les dio manga ancha para que hagan y deshagan. El gobierno entregó al país a las tinieblas. Pero esto fue en ignorancia, esto fue porque pensaron que eso era bueno. Eso lo hicieron porque están engañados, porque están ciegos. Pero la iglesia tiene, como sal de la tierra, la oportunidad de revertir esto. Y es nuestro privilegio y además nuestra responsabilidad ser sal y parar la corrupción. La sal, antes de que hubiera refrigeradores, era la manera de preservar los alimentos. Para que no se echaran a perder, se salaban, se metían en salmuera, en sal. Y cuando se iban a usar, se lavaban, se le quitaba la sal y se usaba. Así se preservaban los alimentos. Y cuando dice que somos la sal de la tierra, está hablando de que nosotros estamos impidiendo que el diablo se desboque en esta tierra haciendo lo que quiera. Cuando sea quitado el que ahora impide, cuando la iglesia sea quitada, el anticristo va a desenfrenarse, se va a desbocar y va a ser, por poco tiempo va a reinar. Pero bendito sea nuestro Dios. Ahora está la iglesia. Ahora es tiempo de provocar los cambios de Dios. Aleluya. Bueno, ahí está. Vamos a ver que Dios nos guía y vamos a hacerlo. Amén. Gloria a Jesús. Dios es todopoderoso. Y el marcador va todavía infinito a 0, favor Cristo. Aleluya. El diablo no puede. Cuando el diablo quiere meter gol es autogol. Gloria a Jesús. Bueno, entonces dice la Biblia, y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza.
Quiero que notes que estas personas ya estaban bautizadas en el Espíritu Santo. Estas personas ya hablaban lenguas. El día de Pentecostés, 120 recibieron el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. ¿Y qué está diciendo la Escritura? Que esta gente pidió hablar la palabra de Dios con confianza. La respuesta de Dios los llenó del Espíritu Santo. No los rebautizó, simplemente los llenó. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera vez que fuiste lleno fue cuando fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Pero que en la medida que el tiempo pasa y tú sirves, necesitas mantener el nivel hasta el tope. Y la manera de mantener el nivel hasta el tope es orando en el Espíritu. Y orando en el Espíritu es orar con el entendimiento y orar con lenguas. Ambas cosas. Todo esto siempre es en el Espíritu. Aleluya. Cuando yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Mi espíritu ora. Es una actividad de mi vida espiritual. Mi espíritu está actuando, orando. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermanos. Y bueno, entonces lo que nosotros vemos es que esta gente que estaba pidiendo confianza fue llena del Espíritu Santo. Esa es la respuesta de Dios a una solicitud de confianza. Es llenarnos del Espíritu Santo. Y dice, ¿qué pasó después de que fueron llenos del Espíritu Santo? Dice, hablaron la palabra de Dios con confianza. Aleluya. Lo que ellos pidieron, Dios se los dio. Y con este poder, hablaron la palabra de Dios con confianza. ¿Tienes bautismo del Espíritu Santo? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Eso no es en automático. ¿Tienes bautismo del Espíritu Santo? Es una cosa. ¿Mantienes el nivel? ¿Te mantienes lleno del Espíritu Santo? O a lo mejor tu tinaco está al 25%. Y cada que se abre la llave ahí hablas un poquito de lenguas. Pero no estás lleno. Tu tinaco no está al tope. Dios te va a dar poder y vas a hablar con confianza y tu palabra va a ser poderosa y la gente va a escuchar y la gente va a responder. ¿Por qué? Porque Dios está contigo y está respaldando. Para que hables la palabra de Dios con confianza, necesitas mantenerte lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Gloria al Señor. Esta es una figura, la iglesia de Jerusalén, corresponde a al primer precepto de iglesia que está en la epístola a los Efesios. El primer precepto de la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza. Así que la primera iglesia en el libro de los Hechos ilustra el primer precepto de la epístola a los Efesios. La iglesia funcionando como cuerpo. Esto solo pasó en Jerusalén. Esto no pasó en otras iglesias. Porque esta iglesia es una figura que nos permite mirar cómo funciona el cuerpo de Cristo. Aleluya. Y dice que eran de un corazón y un alma. Quiere decir, había una verdadera unidad espiritual. Y la mente de todos estaba en Cristo. Y los sentimientos de todos, el corazón y el alma, los sentimientos y los pensamientos estaban en Cristo. Aleluya. Y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Bueno, Dios nos está enseñando aquí cómo funciona un cuerpo y cómo nadie se siente dueño de nada, sino lo comparte con alegría. Es generoso.
y no había necesitados en la iglesia, porque la bendición fluía de un lado para el otro, del que tenía para el que no tenía. Alabado sea Dios. Y dice, y los apóstoles, ellos que habían orado, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Este es el testimonio poderoso que la gente necesita oír. Cristo murió, sí. Era necesario que muriese, pero Él resucitó. Él está vivo y Él puede venir a tu corazón y vivir dentro de ti para hacerte parte de su cuerpo, para que tú seas integrado. Bendito sea el Señor. Y dice que ellos lo hacían con gran esfuerzo y gran gracia era con todos ellos. Quiero que notes dos cosas grandes aquí: gran esfuerzo, gran gracia. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: mas tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 1, 1 Timoteo. Esfuérzate en la gracia, 2 Timoteo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? Toma las fuerzas de Dios. Las fuerzas de Dios son la gracia. Esfuérzate en la gracia. No hay esfuerzo propio. No son tus fuerzas. Son las fuerzas de Dios en ti. Aleluya. Y esto es lo que ellos hacían. Con gran poder, con gran esfuerzo. Ese esfuerzo que venía de la gran gracia que Dios les había dado, les hacía fluir en tal manera que dice la Escritura que aún, fíjate lo que dice que ningún necesitado había entre ellos, y todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según había menester. Gloria al Señor. Quiero que notes, las cosas fluían así. Cuando Ananías y Zafira son tentados del diablo para buscar un beneficio personal y dar solo parte de lo que habían vendido, pero decir que era todo lo que le habían pagado, y entonces defraudar de su dinero, Pedro les explica claramente: tu heredad era tuya. Si la vendiste, era tu dinero. Si lo querías dar, podías dar lo que tú quisieras, era tuyo. Lo que estuvo mal es que mentiste al Espíritu Santo, diciendo que la vendiste en menos de lo que te pagaron. Por dar, se murieron. No, se murieron por mentir, no por dar. Y el asunto, hermanos, es de un corazón. Había un mismo sentir. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y en 1 Corintios 2 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, su pensamiento, sus sentimientos, de un corazón y de un alma. Una verdadera unidad en Cristo. Y esto es lo que Dios quiere que suceda en la iglesia. Estos apóstoles fueron metidos a la cárcel y la iglesia no se turbó, no se amedrentó. Todo era el plan de Dios. Todo era de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso prevalece hoy. Hay dos maneras de sufrir: porque nosotros nos metemos en problemas o porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Sufrir porque nosotros nos metemos en problemas no tiene gloria. Pero sufrir porque estamos haciendo la voluntad de Dios siempre tiene gloria. Hermanos, así que valga la si
Si nosotros nos pasamos el alto y nos meten una infracción, no hay gloria. Pero si viene alguien y te quiere extorsionar para que tú le des dinero, acusándote de algo que no hiciste, y tú eres honesto, bueno, pues entonces allí hay gloria. Quiero que te des cuenta que Dios está provocándonos todo el tiempo para buscarle, para servirle y para cumplir su plan. Y su plan se va a cumplir cabalmente, contigo si tú quieres, o sin ti si tú no quieres. Pero Dios te está invitando a participar. Y te dice, cuando tú hagas lo correcto, siempre habrá quien se enoje y quien te agreda y quien te ataque. Y si tienen autoridad, quien te meta a la cárcel. Pero no te preocupes. Eso está en mi plan. Y eso es lo único que importa. Que eso es el plan de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y bueno, vamos a ver el versículo 33 como enfatizando este punto. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Hermanos, Cristo está vivo. Si tú llevas un crucifijo y les dicen, miren, creen en mi Dios, este es mi Dios. Ese no es un mensaje completo. Cristo murió en la cruz. Pero no es la cruz la señal de los cristianos. Cristo está vivo. Y Él vive en tu corazón. Y tiene todo su poder para respaldarte cuando tú cumples su voluntad. No hay lugar más seguro que la voluntad de Dios. Y no hay lugar con más peligro que la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Y cuál es el resultado? Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea Jesucristo. Una vez estaba yo con un hermano que tenía cáncer. Y bueno, él tenía meses que había estado sufriendo. Él orinaba sangre. Y él se puso a orar y le pidió a Dios su sanidad. Y nunca se atendió. El pastor lo supo y lo regañó. Y entonces le dijo, yo voy a pagar tu tratamiento. Y lo metió al hospital. Y el hermano se sometió. Y yo platicaba con el hermano y él tenía paz en su corazón. Decía, es mi pastor, yo tengo que obedecerle. Y si él quiere que me atienda, me atiendo. Pero yo creo en la sanidad. Y que se muere el hermano de cáncer. Y bueno, yo tenía una interrogación aquí en mi frente, así grandota, así. Y decía, ¿por qué, Señor? Y Dios me dijo, no me preguntes por qué permití que muchos cristianos murieran en el circo romano, despedazados por las fieras. No me preguntes por qué permití que muchos murieran quemados en una hoguera de leña verde. Porque eso me glorificó. ¿Sabes por qué? Porque ellos morían cantando. Gloria a Jesús. ¿Sabes? Cuando Dios te libra del horno de fuego, como libró a los 3 jóvenes, ellos estaban dispuestos a morir allí.
pero Dios los libró. ¿Sabes qué gloria se manifestó ahí? La gloria de su nombre. Aleluya. Y si se hubieran muerto, entonces no sería la gloria de su nombre. ¿Sabes cuál gloria se manifestaría si ellos murieran? Como muchos murieron. La gloria de su vida. Gloria al Señor. Porque el que perdiere su vida por causa de mí, éste la hallará. Es importante que entendamos cómo funciona la vida espiritual y cómo Dios tiene una voluntad perfecta y cómo tú estás participando de ella cuando eres obediente, cuando ejerces tu fe, caminas confiadamente, hablas confiadamente, haces lo que Dios espera. Cuando este hermano murió y yo tenía esa interrogación, Dios me dio entendimiento. Él murió como murieron aquellos mártires, porque él confiaba en mí y esperó con paz hasta que murió. ¿Qué se manifestó? La gloria de su vida. Bendito sea Dios. Cuando nosotros solo pensamos en la gloria y decimos es que si no lo salvó pues no hubo gloria, estamos equivocados. Hay la gloria de su nombre, la gloria de su palabra, la gloria de su vida y la gloria de su presencia. Y Dios quiere resplandecer con sus 4 glorias. Y la última de ellas es cuando Cristo venga, ¿verdad? La gloria de su presencia, cuando estemos con Él. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Hermanos, la cárcel forma parte de aquello que van a experimentar los hijos de Dios. Dice la Biblia, todo aquel que quisiere hacer la voluntad de Dios, todo aquel que quisiere hacer la voluntad de Dios, sufrirá persecución. Si tú te la pasas campechana y no tienes persecución, es que te la pasas de flojo y estás callado. Y no estás cumpliendo lo que Dios espera de ti. Pero si tú estás hablando de Dios, siempre se va a cumplir el texto, es una promesa de Dios. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, te van a perseguir, te lo garantizo. Firmado el Señor Jesucristo. Es una promesa. ¿Te gustan las otras promesas? Esta también es una. ¿Qué está diciéndonos Dios? No te amedrentes, no le saques. Dios está contigo. Dios está en ti. Y Dios va a ser glorificado a través de tu vida. Y pases por lo que tengas que pasar. Mantente contento, mantente gozoso. Que se vea que vale la pena el Dios que tienes. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Bueno, alguna vez platicando decíamos, ¿de qué muerte nos gustaría morir? ¿De qué muerte te gustaría morir? ¿Cómo te gustaría morir? Así como Job, viejito y en la cama, viejo y lleno de días. ¿Qué dice la Biblia? Que nada más estiró la pata. Bueno, dice que estiró los pies, la pata. Gloria al Señor. Y bueno, Jacob también murió y él se encogió. Pero bendito sea nuestro Dios, hermanos. ¿Esa sería una muerte bonita? ¿Y no te gustaría morir como mártir? Que por predicar a Cristo, como al pastor, le descargaron las armas. Hermano, ¿cómo te gustaría morir? ¿Sabes que viene tiempo de persecución a México? ¿Y que va a haber mártires? ¿Y que va a ser
a través de derechos humanos, que los cristianos van a ser perseguidos porque no respetan los derechos humanos de los gays y no respetan los derechos humanos no hacen o discriminan. Dios no discrimina, nosotros no discriminamos, pero no estamos consecuentando las cosas que están mal. Tenemos una predicación: arrepiéntete. Eso que estás haciendo es abominación delante de Dios, pero Dios te ama y te quiere perdonar y quiere cambiar tu vida. ¿Y tú crees que ya hay una ley que dice que si tú haces eso, le llaman, si haces la terapia de la conversión o la terapia de la liberación, te pueden meter a la cárcel por eso? Porque estás discriminando a una persona que es diferente a ti. Es sutil, ¿verdad? Y pareciera que bueno, estamos viviendo en un tiempo donde la inclusión significa que pues nadie está fuera y nadie debe, a todos se les debe respetar en lo que... Pero no es así, hermanos, es sutil. Porque, bueno, en Estados Unidos, en donde los pastores sí casan, en México no. El matrimonio es válido hasta que van al registro civil. Pero en Estados Unidos, si el pastor los casa, están casados. Así que si viene un matrimonio de homosexuales o viene una pareja de homosexuales y pide un matrimonio, el pastor está obligado a casarlos. Y si él se rehúsa, lo meten a la cárcel. Y varios pastores han preferido la cárcel que prestarse a casar estas parejas. Eso es persecución, hermano. ¿Y de dónde viene? De derechos humanos. Gloria al Señor. Así que date cuenta cómo las cosas se pueden dar y cómo muy pronto van a suceder cosas en las cuales vas a ser confrontado en tu fe, y entonces tú vas a decidir si vale la pena ser fiel al Señor o no. Y vivir en la voluntad de Dios. Eso es lo correcto. Eso es glorioso. Y es lo único que vale la pena. Bendito sea Dios. Bendito sea Jesús. Estaba pensando si entro al siguiente, pero creo que mejor le paramos aquí. Gloria al Señor. Tienes en qué pensar, tienes algunas cosas claras en tu vida. Dios te está confrontando y te dice, vas a ser un cristiano de los fríos o de los calientes, pero por favor no seas de los tibios, no seas de los que están indecisos, no seas de los que dicen, no, siempre no. Porque esos a Dios le produce asco. Le dan ganas de vomitar. Y dice que a los tibios Dios los vomitará de su boca. Bendito sea Dios. Dios nos quiere fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Bueno, Padre, te damos gracias porque sabemos que tu palabra es saludable para nuestra vida, que lo que tú nos enseñas en tu palabra es algo que va a traer a nuestra vida, Señor, fortaleza, nos va a edificar y vamos a poder tomar decisiones, Señor, seguras, firmes, porque sabemos en quién hemos creído y sabemos que tú eres poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Señor, gracias porque estamos en tus manos y porque aquellas cosas que tú quieres, Señor, todas esas cosas se van a cumplir. Señor, si nosotros nos rendimos a ti, dependemos de ti y estamos dispuestos a hacer lo correcto aunque nos cueste,
aunque signifique persecución, tribulación o cárcel. Señor, en el nombre de Jesús, bendícenos y ayúdanos. Señor, danos tu gracia y que tengamos una misma mente, que tengamos un mismo sentir o un mismo corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia, gracias por tu bendición. Por Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga.